Paso a vosotros, hermanos. Un canto que terminamos de cantar, hermanos, donde nos compromete no solamente a mí, sino a toda la iglesia, a todo un conjunto de personas y a todo un pueblo. Por las llagas de Jesús, hermanos, en las cuales usted y yo hemos sido redimidos. Dice Isaías 53, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Damos gloria a Dios y bendito sea su santo nombre, hermanos, que así como estamos reunidos, cada sábado estamos aquí, hermanos, de tal manera que somos bendecidos porque alabamos al Dios vivo, porque Dios nos ha ordenado, hermanos, estar hoy en este día, no porque algún hombre se le haya ocurrido, no porque algún mandatario, algún gobierno se le haya ocurrido, hermanos, sino porque a Dios, hermanos, le plació que usted y yo estuviésemos aquí como el pueblo de Dios. Quiero que busquen un pasaje de la Biblia, hermanos, antes de tomar nuestro asiento, y quiero que busquen en el libro de Deuteronomio capítulo 6. El título de este mensaje, de este estudio, o como usted le quiere llamar, una predicación, hermanos, le he titulado Aprendiendo a obedecer a Dios. Y vamos a ir precisamente a Deuteronomio capítulo 7, hermanos, capítulo 7. Y voy a leer, hermanos, el verso 6, 7 y 8. Y dice así: porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que serle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, que os ha escogido, porque vosotros éramos los pocos de todos los pueblos. Y luego dice el verso 8, sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestro padre, que os ha sacado Jehová con mano fuerte, y os ha rescatado de la casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Israel. Bendito sea su palabra, hermanos, en esta tarde. Vamos a hacer una oración. Bondadoso Señor que moras en los cielos, gracias, Padre, por la oportunidad que nos brindas de poder una vez más, Señor, en este día bendiciendo, alabando tu nombre. Ahora, Padre, solamente nos resta que escuchemos, que miremos, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor, las cosas que tú tienes para nosotros. Gracias, pues, por tu amor, por tu misericordia, y porque nos has rescatado, Señor, de las tinieblas y nos has traído a esta luz, Señor, en la cual resplandece en cada uno de nosotros. Te pedimos estos favores, amparados bajo el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Tome su asiento, hermanos. Nosotros siempre nos hemos identificado como pueblo de Dios. Y hay muchas razones, hermanos, porque lo somos. ¿Verdad que sí, hermanos? Pero ciertamente el pueblo de Dios tiene ciertas responsabilidades, tiene ciertos mandatos que a cada uno de nosotros nos puede llegar, hermanos, y que quizás, hermanos, estemos pasando por alto. La ordenanza que aquí nos escribe Deuteronomio le está hablando a un pueblo, al pueblo de Israel, no a nosotros. Es la responsabilidad de ellos.
a vosotros solamente, dice, he escogido. A vosotros solamente los he escogido como un pueblo especial, para que sean un pueblo especial en medio de todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Así es de que, dice, así de que a vosotros solamente los he llamado, los he escogido para que fuesen algo, para que alumbrasen. Según Jesucristo dice allá en el capítulo 5, dice, para que fuesen lumbreras, para que fuesen la sal de la tierra. El compromiso de este pueblo, hermanos, era llevar las buenas nuevas, era llevar, hermanos, a cabo el mensaje de salvación, era llevar a cabo, hermanos, el testimonio de Jesucristo. Pero es una grande responsabilidad, hermanos, para cada uno de nosotros ser de un pueblo especial. Y dice el verso 6 y el verso 7, dice, no por ser muy poquitos, o no por ser muchos sobre la tierra, sino que Dios los ha escogido, dice, por amor a vosotros. Así es de que si usted que me está escuchando es del pueblo de Dios y nos creemos ser el pueblo de Dios, hermanos, yo creo que hay ciertas responsabilidades en cada uno de nosotros. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos por ser el pueblo de Dios? ¿Cuál es la responsabilidad que aquel pueblo, hermanos, tuvo delante de Dios cuando Dios les dio el mandamiento, cuando Dios les dio los mandamientos? Les dijo, todo esto haremos, todo lo que ha hablado Jehová. Y pasó el tiempo, hermanos, pasaron los años, pasaron el tiempo y no cumplieron. La grande responsabilidad que cayó sobre de ellos, no pudieron. Violaron los mandamientos de Dios. Y dice, hermanos, un pasaje que vamos a ver, y esto está en Amós capítulo 3. Amós capítulo 3. Dice Amós capítulo 3. Está enseguida, hermanos. Enseguida de Daniel. Enseguida de Joel, dice Amós capítulo 3. Dice el verso 1 y el verso 2. Oíd estas palabras que ha hablado Dios, que ha hablado Jehová contra vosotros, su pueblo, contra vosotros, hijos de Israel, contra las familias que hice subir de la tierra de Egipto. Ya todos sabemos que estas familias, hermanos, miraron maravillas, miraron todo, hermanos, por amor de ellos. Y lo sacó, dice su palabra, que lo sacó con mano fuerte, con mano extendida, lo sacó de allí. Pero fíjense la responsabilidad en el verso 2, dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, como los he conocido, como los he llamado, como los he sacado, por tanto, visitaré contra vosotros todas. ¿Todas qué, hermanos? Todas sus maldades. Es una grande responsabilidad. Es una grande responsabilidad para cada uno del pueblo, hermanos, cuando así nos llamamos iglesia o cuando nos llamamos el pueblo de Dios. 40 años estuvo enojado Dios con su pueblo. 40 años, hermanos, por el desierto, hermanos, y miraron una infinidad de maravillas, y miraron una infinidad de milagros, miraron todo, hermanos, el poder de Dios se manifestó sobre ellos. Nunca dice que sus sandalias, sus pies, nunca se cansaron, nunca, hermanos, tuvieron necesidad de vestido. Grandes maravillas hizo Dios con su pueblo, pero estuvo enojado 40 años. 40 años, hermanos, enojado con ellos, nada más por ser un pueblo desobediente,
Nada más por ser un pueblo, hermanos, en los cuales el Señor siempre los amonestaba: si invocaran mi nombre, de ciertamente yo los libraré. Invocaban el nombre, hermanos, Dios los libraba y volvían otra vez a hacer lo malo delante de Dios. Ese es el pueblo de Dios. Ese es el pueblo, hermanos, que siempre caminó en caminos no buenos, que le demostró a Dios que no creía por su incredulidad, porque eran hombres supersticiosos, porque eran hombres que no podían, hermanos, ir a otro pueblo o a otra familia, porque agarraban las costumbres de otros pueblos. Y tenemos una historia. Quiero llevarlos a una historia que sucedió, y esta historia está en el primer libro de Samuel. En este libro, hermanos, está registrado algo sorprendente que el pueblo de Israel experimentó por desobediente. Aquí en este capítulo, hermanos, vamos a ver cuando ellos tenían grandes batallas con los filisteos. Ellos tenían grandes batallas con los filisteos, y los filisteos siempre fueron los opresores, siempre fueron los que los atormentaban, siempre fueron los que siempre, hermanos, los tuvieron gobernados al pueblo de Israel, al pueblo hebreo. Y dice el verso 2 del capítulo 4 del primer libro de Samuel. Una historia, hermanos, que todavía creo que hasta la presente los judíos, el pueblo de Israel, los recordará siempre, porque son batallas, hermanos, que quedaron en la historia para que el pueblo aprendiese, para que el pueblo mirase las circunstancias en las cuales estaba caminando sin obedecer a Dios. Y dice el verso 2: y los filisteos presentaron batalla a Israel, y trabándose el combate, dice que y trabándose el combate Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla por el campo como 4,000 hombres. Era el pueblo de Dios, hermanos. Era el pueblo de Israel. Era el pueblo en el cual Dios le había encargado, hermanos, que diese testimonio durante toda su vida. Dios lo había escogido, hermanos, desde el principio. A vosotros los he escogido para que sean un pueblo especial. Pero aquí, hermanos, siendo el pueblo de Dios, siendo el pueblo de Israel, dice que cuando enfrentaron la batalla con los filisteos, fue vencido el pueblo de Dios. Qué vergüenza, hermanos, que el pueblo de Dios se ha vencido. Y no solamente esto, hermanos, no solamente esto. En el verso 3 dice: y vuelto que hubo el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido Jehová delante de los filisteos? Se hacen la pregunta y les dice: ¿por qué nos ha herido Jehová delante de los filisteos? Gracias, hija. ¿Por qué? Por lo mismo, hermanos, por la desobediencia que carriaba, por la desobediencia que estaba en ellos. ¿Por qué nos ha herido Jehová delante de los filisteos? Se quejaron, se lamentaron. ¿Por qué? Y el mismo pasaje, hermanos, de la Biblia dice que se les ocurrió algo. Y fíjense lo que se les ocurrió: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová. Eso es lo que se les ocurrió a los ancianos, a los líderes de Israel. Se les ocurrió traer el arca de Jehová, hermanos, de Silo. Y dice
el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre vosotros, ¿qué, hermanos? Nos salve. O sea que para traer el arca de Jehová a nosotros, para que nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y hermanos, es el error grande. Es el error que se ha cometido, hermanos, dentro del pueblo de Israel. Un error grande, hermanos, porque el acta del pacto, el acta del testimonio, el acta, hermanos, o sea, el arca, hermanos, ¿saben para qué la hizo Dios? Moisés, en el capítulo 25 del libro de Éxodo, dice que Dios le ordenó a Moisés: hazte un arca del testimonio para que cuando yo tenga que platicar contigo, voy a platicar contigo por medio del arca. Pero no, hermanos, no para que la llevasen como un amuleto para que nos salve, o como algo, hermanos, que tenemos que hacer para que Dios intervenga y nos salve. No, hermanos. En este tiempo el único que los podía librar, de la mano de los filisteos, en lo cual eran los opresores de Israel en ese tiempo, era nuestro Dios. Nadie más. Jehová de los ejércitos era el único que los podía librar de la mano de los filisteos. Y no solamente esto, hermanos. Israel venía atravesando por una etapa de ídolos. Porque si leemos el capítulo, dice que traían a Astarot y traían a Baal, que los llevase con ellos. Ese es otro error, hermanos. En la cual cuando dice el capítulo 4, dice que cuando trajeron el arca, dice que hicieron una grande fiesta. De tal manera, hermanos, que cuando hicieron esa fiesta, dice que los filisteos, allá donde estaban, dice el capítulo que hasta temblaba la tierra de la fiesta que hicieron. Cuando los filisteos oyeron: ¿qué es esto que están haciendo estos hebreos? Por ahí hubo alguien que les dijo: es que han traído el arca con ellos. Dice el testimonio, hermanos, y dice el lector, y dice su palabra, dice que los filisteos empezaron a tener miedo. Han venido a Dios al campo, a los dioses estos que sacaron a este pueblo hebreo de los egipcios, que castigaron a los egipcios con plaga. Ellos, hermanos, dijeron: han venido estos dioses, ahora ¿qué haremos? Pero el verso 10, una vez más, se enfrentaron en una batalla, teniendo el arca, teniendo el testimonio, teniendo la confianza de que ellos ahora iban a triunfar porque tenían el arca del pacto. Y dice el verso 10 del capítulo 4 de 1 Samuel: pelearon pues los filisteos e Israel una vez más, hermanos, fue vencido, y fue hecha una grande mortandad, como cayeron de Israel, y como 300,000 o 30,000 hombres de a pie. ¿Le sirvió el arca, hermanos? De nada, hermanos, porque ellos trajeron el arca para que los defendiese como un amuleto, como algo, hermanos, que nosotros tenemos o que podemos tener para que nos salve, para que nos guíe, para que nos libre, hermanos, de las garras del enemigo. Y aparte de eso, dice el verso 11: y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí. Aparte de esto, hermanos, cuando el arca estaba en Silo, dice la Biblia que estaba resguardada por los 2 hijos de Elí, descendientes del sacerdocio. Entonces, cuando trajeron el arca, cuando los vencieron, hermanos, no solamente el arca se llevaron, sino fueron muertos
los dos hijos de Elí. Resultado, hermanos, que más adelante si lo vemos, cuando fuere llegada la noticia, porque para Elí era un grande testimonio, hermanos. Para Elí era grande, hermanos, tener el arca del pacto. Para Elí, hermanos, era algo santo, era consagrado al Señor. La acta del pacto o el arca del pacto. Dice que cuando recibió la noticia, hermanos, dice que como ya era hombre avanzado en edad, ya avanzado en días, dice que de la sorpresa que le dio aquel que se escapó de la batalla, dice que cayó, si usted lee el capítulo, y cayó muerto. Israel, hermanos, fue vencido. ¿Qué pasó con Israel? ¿Por qué Dios no los libró? ¿Por qué Dios, hermanos, se olvidó de ellos? La desobediencia del pueblo, hermanos, cuando nos queremos o cuando somos el pueblo de Dios, hay grande responsabilidad. ¿Qué fue lo que hicieron? En el libro de Jeremías, capítulo 2. Jeremías, capítulo 2. Aquí vamos a ver lo que hicieron. Dice el capítulo 2 de Jeremías y dice el verso 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Dejáronme a mí, fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas rotas que no detienen el agua. Dejaron la base principal, dejaron lo más principal en su vida, hermanos. Dejaron a Jehová, dejaron a Dios. Dejaron a Dios, quien les podía, hermanos, sustentar, que les podía alimentar, que los podía salvar de todas las cosas que vendrían acarreando, que venían traspasando siempre por el camino donde venían. Dejaron a Dios. Acuérdense que mi tema se intitula Aprendiendo a obedecer a Dios. Y todo esto por la desobediencia, porque Dios, hermanos, es justo, porque Dios es puro. Dice el capítulo 3 de Amós que ya vimos, dice el verso 3, dice, ¿podrán estar de acuerdo? ¿Podrán estar dos juntos sin estar de acuerdo? No. Dios no habita, hermanos, con un pueblo rebelde. Dios no habita, hermanos, con alguien que no tiene a Dios. Dios no habita en corazones donde no existe la voluntad de Dios, donde guardan sus mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento? Obedecer, hermanos, su palabra. Dice el capítulo 19 de Éxodo, verso 5, si vosotros sois mi especial tesoro. Dices, si guardares mi pacto, si yo estaré con vosotros. Las promesas, hermanos, en los cuales Dios ha prometido a cada uno de vosotros. Por eso Amós capítulo 3 nos dice, a vosotros solamente he escogido en medio de todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Solamente a vosotros. Ahora bien, hermanos, nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros, hermanos, somos el pueblo de Dios. Pero también hay ciertas responsabilidades en cada uno de nosotros. También hay ciertas responsabilidades en cada uno de vosotros. Aquel joven en el capítulo 19 de Mateo que dice,
que aquel joven se acercó a Jesús y le dice: ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Completamente claro. El Señor le dice: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Qué tanto ha guardado usted los mandamientos? Como pueblo de Dios. Ahora no como el pueblo de Israel, sino como el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y de qué manera y cómo hemos guardado el mandamiento de Dios? Cuidado, hermanos, porque la desobediencia, Dios no perdona, hermanos. Dios no. Dice el capítulo 11 del libro de Romanos, hermanos, dice que aquel acebuche fue ingerido en la rama de la oliva. Hablando de los gentiles, dice que fue ingerido en la oliva, el pueblo de Dios. Pero dice, hermanos, si Dios no perdonó a las ramas naturales, porque a Israel no lo perdonó, que es su pueblo, que lo escogió, que lo escogió en medio de todos los pueblos de la tierra, Dios no le perdonó. Y dice el capítulo 11 del apóstol Pablo de los Romanos, dice: tampoco a ti te perdonará, tampoco a nosotros nos perdonará. Yo sé que Israel tuvo guerras y perdió. Sabemos que Israel, hermanos, tuvo batallas y las perdió. Unas ganadas, unas derrotas. Y caminó ese pueblo, hermanos, por el desierto, derrotando, derrota tras derrota. Es el pueblo de Dios. Nosotros, hermanos, está por terminar este año. ¿Cuántos triunfos hemos tenido durante el año? ¿Cuántas derrotas? ¿Cuántos triunfos hemos tenido? ¿Acaso, hermanos, hemos reclamándole a Dios y diciéndole tal vez que Dios, Señor, pues espérate tantito? Dios no espera, hermanos. Si usted ha hecho un compromiso con Dios, si yo he hecho un compromiso con Dios, dice su palabra, que si tú le has prometido algo a Dios, tienes que cumplir. Porque a Dios no se le promete nomás así porque sí. Hay que cumplirle a Dios. Dios no juega, hermanos. No juegue con Dios. Solamente Dios sabe de qué manera podemos nosotros estar bien delante de nuestro Dios. Dice Efesios capítulo 2. El apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2, dice el verso 11 en adelante: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en la carne, que éramos llamados incircuncisos por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero dice el verso 13, mas ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Quizás nosotros hemos tenido muchas luchas, quizás nosotros hemos tenido muchas derrotas, pero es porque en nuestra vida, hermanos, no tenemos esa confianza, no tenemos esa seguridad en nuestro Dios. En el capítulo 6 de allí mismo, después de que el apóstol Pablo amonesta a la iglesia y le dice,
En verso 11 en adelante dice: vestidos pues de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y luego dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señoríos de este mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en el aire. No tenemos una lucha literal como la tuvo Israel. No, hermanos. Ahora nosotros tenemos una lucha espiritual en la cual tenemos que luchar y batallar. Y dice el verso 13: por tanto, porque vamos a tener luchas espirituales en el aire, con principados, con Satanás, hermanos, que anda muy astuto. Dice el verso 13: por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes, habiendo acabado todo. Porque esta es nuestra esperanza, porque esta es nuestra vida. Ya la hemos escogido y ahora, hermanos, es nuestra vida. Guardar su palabra, guardar sus mandamientos, esa es la vida de cada uno de nosotros. Para concluir, quiero que busquen Eclesiastés capítulo 12. Libro de Eclesiastés, y el sabio se expresa de esta manera. Capítulo 12, libro de Eclesiastés. Dice el verso 13: el fin de todo el discurso, de todo lo que vemos, de todo lo que se hemos oído y dicho, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto, hermanos, que sabio Salomón lo está diciendo, es el todo de nosotros. Guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, hermanos. No tenemos absolutamente nada, sino solamente guardar los mandamientos de nuestro Dios. Amén, hermanos. Que en esta tarde, que Dios les bendiga, hermanos.